reciente de segundo año del servicio de cardiología, y hoy continuando con los ateneos bibliográficos, hoy les voy a presentar este trabajo que se presentó el 29 de agosto en el Congreso Europeo de Cardiología, que se hizo en Ámsterdam, que es el Emperor Reduce. Es un trabajo que habla sobre el impacto cardiovascular y renal en el tratamiento con empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antes de empezar, quiero agradecer la participación de todos y en especial la participación del doctor Lobo, que es médico del servicio de nefrología de nuestro hospital. Bien, para hacer un breve repaso, la empaglifosina pertenece al grupo de las gliacidas, ¿sí? Son fármacos cuyo mecanismo de acción principal es inhibir el cotransporte sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo contorneado proximal renal, y con esto impide tanto la reabsorción de sodio como la reabsorción de glucosa, generando principalmente glucosuria. Son fármacos que se crearon y se empezaron a utilizar en el tratamiento para el control glucémico de pacientes diabéticos tipo 2, ¿sí? Y a lo largo del tiempo se realizaron distintos estudios en donde se vio que si bien los pacientes controlaban mejor las glucemias, en este caso reflejado por la variación en la hemoglobina glicosilada, también tenían un impacto positivo en dos factores de riesgo importantes en lo que es la enfermedad cardiovascular, como son el control de peso y el control de la presión sistólica. Entonces, se empezó a estudiar qué impacto podían llegar a tener estos fármacos en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Y es así que salieron estos tres estudios, que son los estudios emblema de cada uno de los fármacos que pertenecen a las gliacidas, que son el EMPA-REG para el caso de la empaglifosina, el CANVAS para el caso de la canaglifosina y el DECLARE-TIMI para el caso de la dapaglifosina. Si bien estos estudios se crearon para ver el impacto cardiovascular, fueron estudios que se hicieron principalmente en pacientes que estaban en prevención primaria, que presentaban factores de riesgo cardiovasculares y no enfermedad cardiovascular establecida, y también en una selección de solamente pacientes diabéticos tipo 2. Estos estudios mostraron muy buenos resultados en cuanto al desarrollo de eventos duros como la muerte cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y es así que se empezó a estudiar qué efecto tenían esta familia en pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, en prevención secundaria, y en pacientes, y en una gama de pacientes más amplios como son pacientes no diabéticos. Y es así que el año pasado se presentó este estudio, que es el DAPA-ICHEF, en donde se probó la dapaglifosina ya en pacientes que tenían una fracción de eyección reducida, y no solamente en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos. Como para hacer un repaso de lo que fue este estudio, fue un estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado, en donde se hicieron dos ramas, una rama en la cual los pacientes recibían 10 miligramos de dapaglifosina y otra rama en donde recibían placebo, y como les dije anteriormente, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, con una FEI menor al 40% en clases funcionales que iban de 2 a 4 y con NT-proBNP aumentados, que se encontrarán recibiendo tratamiento médico óptimo. Este estudio arrojó resultados muy buenos, disminuyó el punto final primario compuesto en un 26%, a expensas de un 30% de disminución en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y un 18% en una mortalidad cardiovascular, y a su vez también demostró que disminuía la mortalidad por cualquier causa en un 17% y mejoraba la clase funcional de los pacientes. Y todo esto era independiente de la presencia o ausencia de diabetes. Es así que este año lo que se quiso hacer es demostrar si otro fármaco de la misma familia, como es la empaglifosina, podía tener las mismas capacidades que la dapaglifosina, y se presentó el Emperor Reduce, que es el que les traigo para hablar hoy. Es un estudio que tuvo el mismo diseño,
un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, doble ciego y con intención de tratar, que se realizó en 520 centros de 20 países, en donde se dividieron a los pacientes en dos ramas, en quienes recibían 10 miligramos de empaglifosina y quienes recibían placebo. Los pacientes que se estudiaron fueron todos mayores de 18 años, que se encontraban en una clase funcional de 2 a 4 con una FEI menor al 40%, que tenían valores de NT-proBNP elevados, estos valores iban a depender de la FEI y de la historia de hospitalización, con FEI entre 40 y 36, 2.500 picogramos, entre 35 y 30.000 picogramos, y menor a 30 o que hayan tenido hospitalización por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, 600 picogramos. Cabe aclarar que los pacientes que presentaban fibrilación auricular, estos valores tenían que ser por 2. Y a su vez, que estuvieran recibiendo tratamiento médico óptimo y el cual sea estable por lo menos una semana previa al inicio del estudio. Los criterios de exclusión de estos pacientes fueron historia de ACV, AIT, infarto, cirugía cardíaca dentro de los 90 días, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, 2 tomas de presión arterial sistólica mayor a 180 previo al inicio del tratamiento, o sistólica menor a 100 o hipotensión sintomática, hepatopatías, filtrado glomerular menor a 30 o que se encuentren realizando diálisis, e historia de cetoacidosis. El seguimiento fue durante 16 meses. Lo que se realizó fueron controles cada 2 a 3 meses, en donde se vieron los signos vitales, el peso, la hemoglobina glicosilada, el NT-proBNP, la función renal y la calidad de vida mediante el cuestionario de Kansas. Y algo que también se realizó fue, una vez terminado el tratamiento, terminadas estas 16 semanas de seguimiento, discontinuado tanto la rama de placebo como empaglifosina, entre los 23 y 45 días se realizó un nuevo control de la tasa de filtrado glomerular para evaluar cómo era la progresión de estos pacientes en cuanto a su enfermedad renal, independientemente de si estuvieran o no recibiendo tratamiento con empaglifosina. Se plantearon 3 puntos principales, uno primario y 2 secundarios. El punto principal primario era un compuesto entre muerte de causa cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. El primer punto secundario fue el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, dentro de las cuales también se contabilizaba la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el segundo punto secundario era la caída del filtrado glomerular. Dentro de las características que tenían los pacientes, esta es la tabla 1 del estudio, eran principalmente hombres de 67 años de edad, de raza blanca, que se encontraban en su gran mayoría en clase funcional 2, con una FEI promedio de 27, en donde más del 70% de los pacientes presentaba una FEI menor al 30%. La mitad de las causas de insuficiencia cardíaca eran de tipo isquémico necrótica, la mitad de los pacientes eran diabéticos. El filtrado glomerular promedio de estos pacientes era de 62 mililitros, con la mitad de la muestra que presentaba un filtrado glomerular menor a 60, y se encontraban recibiendo tratamiento médico óptimo. Más del 90% presentaba beta bloqueantes, un 70% presentaba antagonistas mineralocorticoides, más del 80% inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con un 20% que presentaba tratamiento con sacubitril o valsartán. El estudio contó con 3.730 pacientes, dentro de los cuales 1.863 fueron hacia la rama de tratamiento con empaglifosina y 1.867 hacia la rama de placebo, y durante el seguimiento se perdió menos del 1% de la muestra y más del 99% de los datos fueron conocidos, al finalizar obviamente el estudio. Como resultados, se obtuvieron en cuanto al punto primario, que era el compuesto entre muerte de causa cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos eventos ocurrieron en 361 pacientes en la rama de empaglifosina y 462 pacientes en la rama de placebo, que eso equivale al 19,4 y 24,7% respectivamente.
y con un hazard ratio de 0,75 se demostró que los pacientes que realizaban tratamiento con empaglifosina tenían 25% menos de probabilidad de desarrollar un evento primario, con un número necesario a tratar de 19 pacientes. Si desglosamos esto, vemos que además estos pacientes presentaban una disminución del 31% digamos, una disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca del 31%, no siendo estadísticamente significativo en cuanto a las muertes de causa cardiovascular. Si hacemos un análisis de subgrupos, vemos que estos resultados son independientes de la presencia o ausencia de diabetes, del filtrado glomerular y de estar o no recibiendo tratamiento con sacubitril o valsartán, siendo los más beneficiados los pacientes que peor función cardíaca tenían. En cuanto a los puntos secundarios, tenemos el primer punto secundario que constaba del total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta también la primera hospitalización. Vemos que los pacientes que recibían empaglifosina tenían 30% menos de probabilidad de, de desarrollar internaciones por insuficiencia cardíaca. Y a su vez, el segundo punto secundario, que hablaba sobre la caída del filtrado glomerular, también demostró beneficios en cuanto a la empaglifosina. Para que tengan en cuenta este cuadro que puse acá es, digamos, lo que nosotros tendríamos que ver son las pendientes de descenso del filtrado glomerular de los pacientes que estaban en la rama placebo y de los pacientes que estaban en la rama de empaglifosina. El estudio duró aproximadamente 16 meses, eso se traduce en entre 56 y 60 semanas aproximadamente, sería en este punto, en donde vemos que mientras se realizaba tratamiento, digamos, mientras duraba el estudio, la pendiente de descenso de empaglifosina era menor que la de placebo, y una vez discontinuado el tratamiento, la pendiente de descenso en lo que respecta al filtrado glomerular seguía siendo menor en los pacientes que habían recibido empaglifosina a comparación de los pacientes que habían recibido tratamiento con placebo. Como dijimos antes, lo que se hizo como control fue entre 23 y 45 días de suspendido el tratamiento, tanto en empaglifosina como placebo, se realizó un nuevo control del filtrado glomerular. Y lo que se vio es que en promedio los pacientes que habían recibido empaglifosina disminuían 0,93 mililitros minuto por superficie corporal en la tasa de filtrado glomerular, y quienes habían recibido placebo disminuían 4,23 mililitros minuto. Esto, digamos, habla de que posiblemente la empaglifosina pueda llegar a tener un efecto nefroprotector incluso habiendo sido discontinuado su tratamiento. Bien, en cuanto a otros puntos secundarios que se tuvieron en cuenta dentro del trabajo, digamos, también se evaluó un compuesto renal que está conformado por la necesidad de inicio de hemodiálisis o trasplante renal, o la caída profunda y sostenida de la tasa de filtrado glomerular, que es mayor al 40% del filtrado glomerular del inicio. Y se vio que hubo un beneficio, ¿sí? Que la mitad de los pacientes que recibían tratamiento con empaglifosina, digamos, evitaban el desarrollo de ambas patologías. Por otro lado, mejoraban también la calidad de vida en cuanto a su clase funcional, que fue evaluada, como dijimos antes, por el cuestionario de Kansas. También disminuyeron las hospitalizaciones por cualquier causa, no disminuyendo estadísticamente significativo la mortalidad por cualquier causa. Y en cuanto al seguimiento por laboratorio, vemos que si bien los pacientes que ya se conocía controlaban mejor los índices glucémicos, también controlaban mejor el NT-proBNP y el peso corporal y la presión arterial sistólica. Bien, y para finalizar, yo les puse estos cuadros que en realidad el objetivo no es comparar el DAPA-HF con el Emperor, ¿sí? Porque tanto un estudio como otro no se hizo con el objetivo de compararlo con un fármaco de la misma familia, sino compararlo con placebo, pero simplemente para que tengamos en cuenta
que esta familia de fármacos han demostrado por ahora disminuir el punto compuesto primario de manera considerable, en mayor o menor medida, y también los compuestos renales, ¿sí? En mayor o menor medida. Y esto nos lleva a la primera conclusión, que es que las glifosinas dejaron de ser solamente drogas hipoglucemiantes, que deben ser usadas únicamente en diabéticos. Ya tenemos trabajos que nos avalan para iniciar tratamiento en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca y que no son diabéticos, que los beneficios se encuentran obviamente presentes, como dije antes, en pacientes diabéticos y no diabéticos, y lo que me lleva a una pregunta es que si realmente el único mecanismo de acción que tienen las glifosinas es el control glucémico y solamente con eso basta para disminuir las internaciones, la mortalidad en pacientes que no son diabéticos, en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, si realmente ese es el único mecanismo, si puede tener que ver también con el control de la presión y la disminución del peso, o si hay algún otro mecanismo que todavía no conocemos y que llegue a tan buenos resultados. Y que obviamente han demostrado disminuir considerablemente el número de internaciones, y es obviamente lo que implica para el paciente una internación por insuficiencia cardíaca en cuanto a la mortalidad y en cuanto a la calidad de vida. Y por último, que obviamente serán necesarios estudios que comparen un fármaco con otro fármaco para establecer cuál presenta superioridad en cada aspecto en particular. Así que bueno, muchas gracias.